Hola, bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Gratitud. Somos Iván y Yajaira Angulo y estamos aquí listos y ansiosos por compartir con ustedes este siguiente estudio del Ven Sígueme, que estamos en Enos hasta Palabras de Mormón. Y antes de empezar, nada más queremos agradecerle a todos ustedes que nos escuchan de donde quiera que estén, de estar aquí con nosotros en este estudio. Y también quería dar un pequeño anuncio. Sé que anteriormente habíamos hablado de que tenemos una página de Instagram y estaba en inglés y creo que para muchos de ustedes fue un poco difícil encontrarlo. Así que ahora nos pueden encontrar como Pensamientos de Gratitud en Instagram y tratamos de publicar algo constantemente. No soy tan buena en eso, pero siempre estamos ahí. Así que, Iván, no sé si quieres decir algo antes de empezar. No, igual gracias a todos ustedes que nos escuchan y por favor comparten y le daremos la misma invitación al final. Pero sí me gustaría, antes de comenzar nuestro estudio, de leer del Ben Sigma, del manual, la introducción. El título de este capítulo se llama Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Y dice, aun cuando Enos fue al bosque a cazar bestias para satisfacer el hambre física, terminó quedándose todo el día hasta la noche, pues su alma tuvo hambre. Esa hambre llevó a Enos a elevar su voz en alto hasta que llegó a los cielos. Él describió aquella experiencia como una lucha ante Dios. De Enos aprendemos que la oración es un esfuerzo sincero de acercarse más a Dios y procurar conocer su voluntad. Cuando oras con esa intención, es más probable que descubras tal como Enos lo hizo, que Dios te escucha y que en verdad se preocupa por ti, por tus seres queridos e incluso por tus enemigos. Cuando conoces su voluntad, eres más capaz de hacerla. Al igual que Mormón, tú no sabes todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas. Por tanto, Él obra en ti para que procedas conforme a su voluntad. El capítulo de Enos nos enseña mucho acerca de la oración y de cómo orar y de cómo el Señor contesta nuestras oraciones y el cambio que nosotros podemos experimentar por medio de la oración y por medio de nuestra fe también y el deseo de acercarnos más a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. ¿Qué pensamientos tienes tú, Iván, acerca de este capítulo? Bueno, recientemente estaba pensando que mis oraciones pueden ser un poco más mejores. Les había dicho yo previamente en el podcast, en otros episodios, que mi meta para el año era de poder hacer mis oraciones cada mañana y lo estoy haciendo, me estoy rodeando para hacer mis oraciones en la mañana, pero creo que puede ser más, como les dije, más intencional, no simplemente rutina que entro y hago mi oración, gracias que levanté bien en la mañana, gracias que puedo trabajar, pero creo que puede ser una conversación más íntimo, incluso no simplemente ahora en las mañanas, sé que a veces ya fallamos en hacer nuestras oraciones antes de dormir. Am, Gracias a Dios que tenemos la rutina de hacer la oración con los chicos, con los niños, y ellos se están acostumbrando y se están rodeando y cruzando sus bracitos y ya me alegra ver cómo ellos ya están agarrando la onda de como hacer la oración. Pero Y antes, y si se nos olvida, pues son los primeros en recordarnos que papá, hay que hacer la oración, mamá, hay que ujú. hacer la oración. Sí, yo creo que la oración es una herramienta que tal vez no lo usamos como debemos y tal vez no lo hacemos con la frecuencia que se necesita. Y si lo hacemos con la frecuencia que necesita, tal vez no lo hacemos de una manera que es una conversación con Dios íntimo entre un hijo o hija y su padre. Yo sé que a veces yo solo voy, mis oraciones cuando son así íntimos y más sinceros,
es cuando realmente estoy en necesidad de desahogarme con Dios y buscar su ayuda y recibir consuelo. Pero creo que lo debemos hacer a menudo, con más frecuencia y que sean más sinceros. Yo sé que eso va a requerir mucha práctica. Para muchos no se sienten cómodos a orar y hacerlo así en voz alta o de rodillas. Pero debemos comenzar ahorita o hoy, que más tarde. Yo sé que es algo que yo quiero tratar de hacer mejor en orar con sinceridad, hablar con mi padre y contarle lo que necesito y pedirle ayuda y buscar su guía. Más que simplemente decir, gracias que amanecí bien, gracias que podía trabajar. Y bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de la oración, ¿verdad? Sí, me gustaría empezar por leer versículos 1 al 6 y después podemos leer los demás, pero me gustaría enfocarnos un poquito como qué fue lo que llevó a Enos a hacer esta oración. Ujú. Entonces, Iván, ¿podrías leer tú del 1 a- sí, del 1 al 4 por mientras? Ok. He aquí, aconteció que yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. He aquí, salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar, en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día, sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. ¿Qué son algunas cosas que resaltan, que nos ayudan a saber qué es lo que la oración de nos enseña? O qué fue o cómo oró él al Padre? Bueno, la pregunta es, ¿qué son algunas cosas que aprendemos? ¿O son dos preguntas? ¿Qué cosas Podría aprendemos ser dos o preguntas, cosas... como qué es lo que aprendemos de la manera que oró él Ajá. hacia el Señor ¿Qué y... le llevó a orar? Ujú, Ok. Bueno, para contestar la pregunta, ¿qué le llevó a Enos a orar? Hay varias cosas que a mí me gustan de estos 4 versículos y algo siempre recuerdo. Y creo que hay muchas personas que pueden, como, pueden relacionarse con Enos ujú. en su historia. Pero lo que a mí me gusta es que dice que su padre lo había criado en la disciplina y la amonestación del Señor, primeramente. Ujú. Pero la segunda es que en el versículo 3 dice, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Am, Creo que para mí, y esta vez ojalá vamos a hablarlo en otro episodio, pero es, ¿cómo lo digo? Nos tuvo una crianza dentro del Evangelio y no sabemos en qué estado espiritual él estuvo en este tiempo, no, por decirlo, No hay no hay mucho mucha contexto, historia, ajá, sin mucho contexto. y no sabemos en términos modernos decir si fue un miembro activo o miembro inactivo, no sabemos, ¿verdad? Pero que él recordó am, las palabras que su padre le enseñó cuando él estaba joven, vino a su mente y pues, como que le dio ese deseo de orar am, y tal vez de arrepentirse de algunos pecados, tal vez. Y como algo que tal vez vamos a hablar en el futuro es que yo crecí dentro de la iglesia, crecía dentro, era
algo que mis padres nos crió yendo a la iglesia, despertando los domingos, alistándonos, siguiendo las actividades, yendo al templo y todo eso. Y era como si tradición. Ya era algo que yo iba porque mis padres me llevaban. Pero llegó al punto en mi juventud ya un poquito más grande, más adulto, que tuve yo que tomar la decisión. Incluso mi papá me decía, ahora ya no te voy a levantar, tú vienes a la iglesia si tú quieres. Tú vienes si quieres, te cambias si quieres, sí, pero ahí vamos a estar en la capilla si quieres acompañarnos. Y mi papá nos dio la libertad de poder escoger por nosotros mismos si queríamos ir a la capilla o no, si queríamos ir. Claro, hasta un punto, ¿verdad? Nos dio esa libertad. Y creo que ya yo más grande tuve que yo por mí mismo buscar la verdad y yo sentí que yo quería saber. Yo sentí en mi corazón, bueno, todos dicen que la iglesia es verdadera, pero yo quiero saber por mí mismo. Y viendo los testimonios de mi padre, escuchando sus testimonios, en todas las cosas que mi padre me enseñó, me llevó a mí pues, a buscar por mí mismo. Y creo que a un punto los que crecen adentro de la iglesia, por si por tradición, van a tener que tener el deseo de querer saber. Y por eso me trajo la atención este parte, que es las palabras de su padre le vino a su corazón y lo penetró en su corazón. Y ahí es donde dice que tuvo hambre, y que su alma tuvo hambre. Y no sé qué tipo de hambre es esa, que su alma tuvo hambre o cómo se siente eso. Pero este hambre tal vez de conocer, de querer tener un testimonio por sí mismo tal vez, le llevó a orar al Padre Celestial. Pero sí, Sí. no sé si contesté su pregunta. No, sí está bien. Creo que, creo que sí, no sabemos exactamente, no tenemos mucha historia acerca de Nos, nada más tenemos este capítulo. Y como dijiste, no sabemos dónde él estaba espiritualmente en su vida. Y el versículo 2 resalta mucho para mí, donde dice que tuvo una lucha ante Dios para recibir la remisión de sus pecados. Me imagino que él tuvo que estar orando fervientemente para sentir que el Señor pudiera perdonarlo por las cosas que él estaba pidiendo. Pero también me encanta que cuando él recuerda las palabras de su padre, de que frecuentemente hablaba, dice que su vida, en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Quiere decir que realmente él les estaba meditando todo lo que su padre le había enseñado, que realmente estaba meditando y realmente dejando que eso le afectara tanto que él sintiera que llegara a penetrar su corazón, ¿verdad? Y dice, mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi hacedor y clamé en potente oración todo el día, toda la noche, y elevaba mi voz en lo alto hasta que llegó a los cielos. Entonces, a mí me da a entender que no solo hizo una oración calladito en el bosque o donde quiera que él estaba, sino que él realmente hizo su oración en alta voz para que el Padre Celestial le pudiera oír. Ujú. Ahora, si decimos, bueno, él dice que clamó al Señor todo el día y hasta cuando anocheció. Ahora, nosotros hoy en día tal vez no tenemos ese privilegio de estar orando todo el día en voz alta hasta que anoche porque tenemos que trabajar, tenemos padres, tenemos hijos, ¿verdad? Tenemos responsabilidades como padres. Hay muchas cosas que tal vez ¿cómo se llama? No nos permiten hacer ese tipo de oración. Tal vez si nos queremos tomar un día y ir a la montaña y orar, ¿verdad? Pero no todos tenemos ese privilegio. Pero podemos tener el mismo fervor y el mismo am, deseo, el mismo sinceridad y intención de orar tal como Enos lo hizo. Y tal vez no tenemos que hacerlo todo el día. Yo hacer mi oración de 2, 3 minutos en la mañana me estoy durmiendo. Pero podemos en ese 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de hacer una oración, lo podemos hacer con ese fervor y clamar
a Dios. Creo que hay maneras para estar en constante oración Oh, con nuestro claro, Padre claro. Celestial Todo el día durante podemos estar. todo el día, porque creo que hay diferentes cosas que vienen a nuestras mentes o diferentes situaciones que pasan en nuestras vidas Ujú, en la que nosotros podemos conversar con el Señor y no necesariamente tiene que hacer una oración ujú, tan formal, pero decir, mira, Padre Celestial, ahorita estoy manejando y tengo este tiempo para hablar contigo, tal cosa, pensé en ujú. esto o esto A mí, pasó. Alma también lo dice en las escrituras que debemos orar todo el día y que nuestros pensamientos se elevan hacia Dios y Ujú, que estemos ahí constantemente hablando con Él en nuestro corazón, en nuestra mente y que le buscamos guía, ¿verdad? ujú, Pero hay un poder que yo sé que viene de arrodillarse. ujú, Claro, Dios ha escuchado oraciones sin importar dónde estemos, en qué situación, cómo estamos parados, acostados, ¿verdad? Podemos estar acostados en la cama, a veces tú y yo hemos hecho oraciones acostados. Dios va a escuchar las oraciones iguales. Si estamos manejando, bien. Estamos en el baño, Dios va a escuchar. Sí, a veces yo clamo a Dios en la ducha, porque ahí cuando donde yo puedo sentir una tranquilidad, ahí en la ducha, oro, ujú, hablo con Dios. Pero hay un respeto y hay un poder que viene de arrodillarse. ujú, Arrodillarse ante Dios porque reconocemos y le estamos demostrando a Dios, yo sé con quién hablo. Estoy hablando no simplemente con mi Padre, pero con mi Dios y con mi Hacedor, como dice Enos. Entonces, de arrodillarnos ante Dios, es como si yo vengo ante ti, ¿verdad? Entonces, claro, podemos orar como quieren ustedes, hermanos, pero también háganlo de rodillas cuando pueden. sí. Sí, y dice él que clamó, que suplicó am, hacia su Padre Celestial. Entonces, él realmente estaba muy entregado, muy enfocado en esta oración que él estaba haciendo. Am, Así leemos más adelante, dice, vino a mí una voz diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada. Y dije yo, Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto, y pasarán muchos años antes que él se manifieste en la carne, por tanto ve, tu fe te ha salvado. Ahora bien sucedió que cuando hube oído estas palabras empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas, por tanto derramé toda mi alma a Dios por ellos. Y quiero pausar ahí porque no, no, no recuerdo haberlo tocado en la clase el domingo, pero creo que algo muy importante también cuando estamos orando a nuestro Padre Celestial y estamos teniendo una conversación con Él es estar atentos y estar prestando atención en la manera que Él se comunica con nosotros, en la manera que Él nos responde. Creo que a veces, muchas veces, nosotros estamos haciendo una oración por la rutina de hacer nuestras oraciones, pero no siempre permitimos que el Señor nos dé las respuestas o nos hable de regreso. Y claro, hay ocasiones en que el Señor no nos va a responder en ese momento. Tal vez la respuesta venga muchos meses, semanas, días después y tal vez no venga por una oración, sino venga por alguien más. Pero Ujú. creo que una pregunta que yo me hice mientras estaba haciendo mi lectura es, ¿permito que el Señor se comunique conmigo cuando yo haga mi oración o solo es una conversación de un lado? Porque cuando yo llamo a alguien, la conversación son de dos lados, yo y la otra persona que está comunicando conmigo, ¿verdad? Pero si yo solo hablo, es como dejar un mensaje de voz. Solo le estoy diciendo cómo me fue mi día, de cómo estoy, de que estoy agradecida, que me perdone por tales cosas, pero no le estoy dando el tiempo al Señor que también me responda. Y creo que eso para mí fue algo para reflexionar en mi vida de cómo yo oro. No sé, ustedes tal vez son mejores que yo en ese sentido, pero sí quise como hablar acerca de ese tema porque el Señor también quiere escucharnos y nos quiere responder y nos quiere ayudar y hay que permitirle ese tiempo.
está ahí la pregunta en el manual que dice, ¿qué puedo aprender de Nos que me ayude a mejorar mis oraciones? Y creo que hemos aprendido dos cosas, ¿verdad? En qué forma oramos, ¿verdad? Ujú, En qué forma. La intención o la emoción, ¿verdad? Tras la oración que estamos haciendo, si es sincero, ujú. si es, am, si hay ¿cómo se llama? Si hay una sinceridad de realmente hablar con nuestro Padre Celestial, no simplemente rutina, ¿verdad? Porque a veces nos metemos en la rutina de, ok, voy a hacer mi oración, ¿verdad? Amén. Ujú, Padre Celestial, tú ya sabes, amén, ¿verdad? Ese tipo de oración. Y la otra que aprendemos también es, estamos escuchando nuestras ujú. oraciones, estamos escuchando después que si Dios nos contesta la oración. Y Dios escucha y quiere contestar, pero a veces no, estamos muy apurados en nuestras vidas diarias, que no escuchamos la voz del Señor por medio de su Espíritu Santo, o incluso por medio de sus ángeles que le envía en forma de otras personas que vienen a nuestras vidas, O las o las escrituras. escrituras, ajá. Ujú. O las conferencias, ¿verdad? Los cursos o los misioneros, Pensamientos. pensamientos, lo que sea. Entonces hay que realmente dar oído al Señor. Ujú, Pero algo también que aprendemos en la forma que Él nos ora es que al principio Él oraba por su alma, ujú. pero después cambió su oración a sus hermanos los nefitas y sus hermanos los lamanitas, porque también los lamanitas eran familia de ellos, eran familia de los nefitas. Am, y él primeramente quería que su am, él quería que ¿cómo se llama? Que sus hermanos fueran preservados, pero también que los nefitas también podrían ser preservados o que pudieran tener, pues, que un día que los lamanitas pudieran ser llevados a la salvación también. De dejar su iniquidad. Ujú. Sí. Entonces él oró con con mucha diligencia, pero lo que lo llevó a orar de esta forma fue su fe. Ujú, Am, Creo que es un aspecto de la oración que tenemos que tener es fe. Fe que realmente el Señor va a contestar y va a cumplir con las cosas que le pedimos. Porque a veces oramos y tal vez no realmente creemos que Dios va a cumplir con eso. Y yo sé que muchas personas dicen, yo sí tengo fe, yo oro con fe. Pues orar con fe significa tomar acción también. Y vemos, creo que al final dice que ellos, Enos y sus hermanos se esforzaron por llevar el evangelio a los lamanitas. Más adelante creo dice que, pero claro que los lamanitas eran duros, pero ellos se esforzaron por... 14. Porque por ahora nuestros esfuerzos para restaurarlos a la verdadera fe han sido en vano y juraron en su ira de ser posible destruir a nuestros anhelos. Oh, eso es otra cosa. Perdón. Tal vez el 13, no sé. No, pero él dice que también ellos se esforzaron, Ujú, ¿verdad? Para restaurarles a la verdad. Pero fue en vano, pero por eso él hizo su oración y trató de hacer su parte por lo menos. También oró a Dios para que pues, se podría preservar los anales que ellos llevaban, ujú. porque los lamanitas quisieron destruirlos. Y gracias a esa oración, aunque muchas personas están como Nef y Leí, incluso Nos, hicieron oraciones para que las palabras que ellos escribían se iban a poder preservar. Y gracias a esas oraciones hoy en día los tenemos aquí en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestros teléfonos, para poder leer. Pues sus oraciones más, lo que quiero llegar a sus oraciones fueron primeramente por su alma y después por los demás. Sí. Y podemos ver que el Señor le contesta que por su fe que concedería conforme a sus deseos, ¿verdad? Creo que el Señor hizo como un convenio, una promesa con él, de la misma promesa que él había hecho a sus padres, de que iba a tratar lo mejor de preservar a su pueblo y también los anales. Ujú. Y dice el versículo 15, por tanto, sabiendo yo que el Señor Dios podía preservar nuestros anales, le suplicaba continuamente, pues él me había dicho, cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, lo obtendrás.
Y yo tenía fe y le imploré al Señor que preservara los anales e hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de él. Y yo no sabía que se haría según el convenio que él había hecho, por tanto, mi alma quedó tranquila. Entonces, podemos ver que su fe era tan grande y su deseo por el bienestar de su pueblo y también de sus enemigos, se podría decir, era mucho más que el rencor o cualquier otro sentimiento, que el Señor estaba dispuesto a hacer ese convenio con él de no solo ayudar a preservar sus anales, pero que esos anales pudieran llegar algún día a los lamanitas para que ellos pudieran saber de las promesas que el Padre Celestial le ha hecho con Ujú. todos. Y sí, que su alma quedó tranquila. Como que, oh, ok, el Señor me ha escuchado, ya me sacié esa hambre espiritual, ya me sacié esa ansiedad que tenía él por su pueblo y por los lamanitas también. ¿Sabes? Esa tranquilidad que viene después de, por recibir la remisión de sus pecados, creo que es ese dulce, ese, ¿cómo lo explico? Me hace recordar, leí cuando él participó del fruto en la visión del árbol de la vida y Ujú. quiso que su familia también lo probara. Ahora, él no sentía como, ok, ahora que yo soy salvo, ya Dios me perdonó mis pecados, ahora quiero que también mi familia sea salvo. Y, ah, ¿cómo lo digo? Debemos orar por nuestros familiares. Y yo sé, yo tengo mucha familia que no, bueno, si no son activos, Perfectos. perfectos, activos. Y yo sé que mi mamá ora mucho por ellos. Y yo sé que mi madre, específicamente mi madre, ha orado mucho por mí, mi hermano y mis otros hermanos, para que Dios nos ayudara. Y me hace recordar esta oración de Enos, que Enos quería que su familia, y no simplemente los nefitas, pero los lamanitas también, que ellos podrían ser salvos. Y todos nosotros, incluso yo sé, Yair, que tú oras por nosotros, oras por mí, y oras por los niños, y yo siempre oro y yo digo en mi mente, ojalá que cuando llegue el momento, yo esté preparado como padre para poder guiar a mis hijos en el camino correcto y ser una buena influencia para ellos por medio de mi ejemplo, mis palabras, para que un día ellos pueden escoger lo correcto. Y aun cuando no deciden escoger lo correcto, que mis palabras ya era, puede llegar a sus corazones, que ellos pueden recordar, oh, yo recuerdo que a mi padre hacía no llegar, oh, yo recuerdo que mi padre nos llevaba a la capilla, a las actividades, que él se arrodillaba con nosotros en el cuarto, a hacer oraciones, a cantar los himnos. Am, yo quiero que ellos recuerden cosas tan grandes que estas palabras que nosotros, que tú y yo les hablamos, que les penetre el corazón y les hace regresar al camino correcto. Y como digo, yo no sé en qué situación estuvo Enos, pero él recordó las palabras de sus padres. A mí me motiva a mí para ser un mejor padre y asegurarme que yo estoy haciendo mi parte Ujú. de enseñar el evangelio a nuestros hijos. Porque no podemos depender siempre de la iglesia. No, y creo que el profeta ha sido muy claro, especialmente el presidente Nelson, de que el estudio del evangelio debe ser en nuestro hogar. Nosotros tenemos que ser los maestros principales de nuestros hijos, que la iglesia realmente está ahí para respaldar lo que se enseña en Ujú. casa. Pero algo que quería mencionar acerca de orar hacia nuestros enemigos, a veces la palabra enemigo suena muy pesado, pero podemos orar por aquellas personas que realmente nos han hecho mal, que nos han lastimado, ya sea emocionalmente, mentalmente, posiblemente físicamente. Am, el que no estemos cerca de esas personas no quiere decir que no podamos desearle el bien. Y creo que me recuerda la historia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, donde él dice que hay que perdonar 70 veces, 77 veces más, algo así, Ujú. en la que
el Señor no quiere que tengamos ningún rencor o que hablemos con voz áspera hacia otros, sino que podamos ah, orar por ellos, orar para que ellos puedan tener ese cambio de corazón Ujú. o decir, mira, tal vez no tienes una relación buena con tu familia, porque yo lo veo en mi familia, ahorita todos no se hablan por situaciones, por cosas que han pasado y es mejor desearle el bien a esas personas y decir, ok, los quiero a pesar de lo que han hecho o lo que han dicho y les deseo lo mejor y que mi Padre Celestial les ayude. Y decirlo de una manera con amor. Y creo que esa Ujú. es la diferencia con Jacob, que realmente él tenía ese anhelo, dice, él tenía el anhelo. Enos, Enos, ¿qué dije? Jacob. Oh, perdón. Bueno, Enos es Hijo hijo de de Jacob. Jacob, para clarificar. No, pero vemos que Enos a los finales, los últimos como 2 versículos, él empieza a hablar de que pues él ya está a punto de morir, ¿verdad? Ya vio muchas cosas durante su vida y dice, y vi que pronto tendría que descender a mi sepultura, habiendo sido influido por el poder de Dios a predicar y a profetizar a este pueblo y a declarar la palabra según la verdad que está en Cristo y la he declarado todos mis días, y en ello me he regocijado más que en lo del mundo. Y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré, y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad, y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer, y él me dirá, ven a mí, tú, que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Amén. Me encantan esos últimos versículos porque yo sé que en mi vida voy a fallar y voy a cometer muchos errores, pero por lo menos yo quiero llegar a mi vejez, a mis últimos días en esta tierra y sentir ese consuelo, esa paz, esa tranquilidad de que voy a estar delante de mi Padre Celestial, que me esmeré, que me esforcé por vivir de una manera recta, por ser obediente y no tener que preocuparme por sentimientos feos. Ujú. Porque pues lo que puedo ver es que él está como, ok, ya hice mi vida aquí en la tierra y estoy listo para ver a mi Señor. Bueno, pasemos a Harom y Omni. Este tiene un pequeño parte en el versículo que me dice, a medida que me esfuerce por guardar sus mandamientos, Dios me bendecirá. Dice, los libros de Harom y Omni describen la relación entre la rectitud y la prosperidad. ¿Qué aprendemos en Harom 1 del 7 al 12 y de Omni 5 al 7 y del 12 al 18? ¿En qué se diferencian las definiciones de prosperidad según en el mundo de la definición del Señor? ¿De qué modo ayuda a prosperar su pueblo el Señor? Bueno, yo al leer estos dos capítulos, porque son capítulos muy cortos y Ujú, muchas veces nos olvidamos que existe el libro de Harom y de Omni, porque son un versículo, son un capítulo cada uno. Pero aprendemos dos cosas. Bueno, yo aprendí dos cosas de estos capítulos. Aprendimos qué es lo que pasa cuando obedecemos los mandamientos de Dios, ujú, como vamos a aprender en el siguiente episodio con Mosías, que cuando guardamos los mandamientos de Dios, Dios nos hace prosperar y somos felices y vivimos en un estado de interminable felicidad y prosperamos en todo aspecto, tanto temporal, tanto espiritual. Y en el libro de Harom aprendemos que ellos se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios. Dice en el versículo 5 en Harom, dice, y el pueblo de Nefi se había hecho fuertes en el país, se esforzaban por guardar la ley de Moisés y santificar el día de reposo ante el Señor, y no profanaban ni tampoco blasfemaban, y las leyes del país eran sumamente estrictas. Más adelante en el versículo 7 dice, y sucedió que muchas veces vinieron a la batalla contra nosotros los nefitas, pero nuestros reyes y dirigentes eran grandes hombres en la fe del Señor y enseñaron a la gente las vías del Señor. Por lo tanto, resistimos a los lamanitas y los lanzamos de nuestras tierras y empezamos a fortificar
nuestras ciudades y los sitios de nuestras herencias, cualesquiera que fuesen. Y en el versículo 9 dice, estando así preparados, y el versículos anteriores hablaron de qué preparaciones hicieron, dice, y estando así preparados para hacer frente a los lamanitas, esos no prevalecieron contra nosotros, sino que se cumplió la palabra que el Señor habló a nuestros padres, diciendo, según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Y ahora los problemas de los nefitas en esos tiempos eran guerras, eran la problema de que los lamanitas venían a la guerra contra ellos frecuentemente, pero porque ellos, se esforzaban por guardar leyes de Dios, o en este caso la ley de Moisés, y por guardar los mandamientos, y tuvieron líderes justos y rectos que también se esforzaban por ser lo mismo, que Dios los hizo prosperar en que ellos pudieron prevalecer en sus batallas, en las guerras que ellos tuvieron. Ahora, si lo comparamos a nuestros tiempos hoy día, los tiempos modernos, ¿cuáles son nuestras guerras que hoy en día tenemos nosotros? Tal vez yo sé que hay guerras en otros países, pero nuestras guerras espirituales, nuestros problemas a diarios que tenemos, problemas de trabajo, de finanzas, de salud, de familiares, lo que sea. Tenemos muchos diferentes desafíos hoy en día. Pero el Señor es fiel a su palabra y dice que si nosotros guardamos los mandamientos, Él nos hará prosperar en la tierra. Pues me gustaría leer el versículo 8 porque vemos en qué manera ellos fueron prósperos. Dice, y nos multiplicamos en sumo grado y nos extendimos sobre la superficie de la tierra y llegamos a ser sumamente ricos en oro, en plata, en cosas preciosas, en finas obras de madera, en edificios, en mecanismos y también en hierro y cobre, en bronce y acero, elaborando todo género de herramientas de varias clases para cultivar la tierra y armas de guerra, así la flecha puntiaguda y la jalba y el dardo y la jabalina y todo preparativo para la guerra. Entonces vemos que fueron prósperos en no solo como cosas físicas, como tener oro y plata y cosas preciosas, pero también que fueron prósperos en su conocimiento, en su habilidad de poder, ¿cómo se dice? No malobrar, sino como manejar estos metales, estas cosas para poder construir herramientas y, ¿qué más? Sí, herramientas de toda clase para no solo cultivar la tierra, dice, pero también como armas de guerra. Entonces, yo estaba hablando con Lía, que estuvo en el episodio anterior, y estábamos hablando de que el Señor nos hace prósperos no solo en las cosas físicas, pero también en las cosas espirituales, que más adelante en Mosía vamos a aprender de eso, que el Señor está dispuesto a bendecirnos en esas cosas, porque el tener riqueza no necesariamente tiene que ser el dinero, sino el tener riquezas en salud, en conocimiento, en poder desarrollar nuestros dones espirituales. En muchos aspectos podemos ser prósperos. Y creo que a veces, regresando a la pregunta que estaba en el Ven Sigue, me dijo ¿en qué se diferencia de las definiciones de prosperidad según el mundo de la definición del Señor? Es que siento que a veces el mundo quiere que tú seas una persona muy materialista. Como que el mundo dice, oh, mira lo que tengo, yo tengo esto, tengo el carro del año, tengo esto, tengo aquello. Y es como tener una máscara, porque a veces lo voy a decir porque yo trabajé en el banco, trabajé en el banco por un tiempo y la gente que decía, oh, tengo el carro del año, tengo todo esto, tenían una gran deuda en sus cuentas que yo decía, wow, la verdad que no son ricos, hay una gran deuda aquí. Creo que a veces así el mundo se hace disfrazar de una manera muy exclusiva, muy como tienes que ser rico o en cosas materiales, pero realmente el Señor
está dispuesto a bendecirnos para ser prósperos, pero en una manera en que podamos bendecir a otras personas. Creo que esa es la diferencia. Cuando nosotros podemos no solo ayudarnos a nosotros mismos, pero poder ayudar a otros, eso para mí es ser próspero, porque lo hemos mencionado antes, que nuestro deseo es poder llegar a ser tan grandes, no quiero decir la palabra ricos, pero por lo menos estar estables financieramente para decir, ok, hay alguien que quiere ir a la misión y no tiene los fondos para hacerlo. Yo le compro todo. Yo le compro todo lo que él necesite o ella necesite, sea ropa, sea maletas, lo que sea. Poder hacerlo sin que decir, oh, me duele. Bueno, no sé qué piensas tú, Iván. No, también eso, también tienes razón. Pero también otro sentido de prosperidad, tal vez que el mundo lo ve, es am, el placer instantáneo. Oh, sí. ¿Verdad? Es todo ahorita, ¿verdad? Que queremos todo al instante, ¿verdad? Y no somos pacientes, no somos, perdemos el valor de muchas cosas. Gratificar. Ajá. En inglés se dice delay gratify, como de tener esa gratificación después, o sea, poder esperar sí, para disfrutar tal Ujú. vez lo que se nos da. Y creo que tienes mucha razón. Y creo que en parte es la culpa de la tecnología, en la que la tecnología hoy en día tú puedes hacer cualquier compra, puedes hacer cualquier pedido, ya sea de comida o cualquier cosa en el mundo y tardan días en llegar o si no instante, ¿verdad? Ujú. Y nos hemos olvidado que cuando se trata de las cosas del Señor requiere tiempo Ujú. y requiere Creo paciencia. que a veces yo digo, Señor, ¿por qué hace prosperar a la gente? Porque después se olviden de ti. Y no sé, es un problema con el ser humano que cuando está en momentos de felicidad y prosperidad, se olvida de quién realmente le dio esa prosperidad. En tiempos de pues, paz, no buscamos al Señor. Yo creo que todos hemos hecho eso ¿verdad? No todos, pero muchos de nosotros. Y es lo que pasó con los nefitas, cuando ellos prosperaban y, oh, mira, estamos ganando las batallas, somos los campeones, somos poderosos, y es cuando ellos se jactaban de sí mismos y se olvidaban del Señor y pum, fallaban y comenzaban a quebrantar las leyes. El Señor tenía que mandar profetas para hacerles recordar, hey, usted está haciendo esto mal, tienen que arrepentirse, vengan a Dios, Dios les va a ayudar. Y ellos dicen, no, estás loco, no necesitamos de tu Dios. Y las amanitas venían y pues, los destruyó. Creo que en Omni hay una parte donde dice que llegó después de muchos años que el Señor destruyó a la mayoría de los nefitas que eran enicos, porque el Señor no quería que los nefitas fueran destruidos por completos por la culpa de estos nefitas Sí. inicuos. Y creo que está en el versículo 7. Por tanto, el Señor los visitó con grandes juicios, no obstante, preservó a los justos para que no perecieran y los libros de las manos de sus enemigos. Entonces ahí aprendemos. Perdón, y los libró, porque dije libros. Le libró a los justos. Pero es cierto, cuando nosotros nos olvidamos, a veces el Señor nos tiene que dar nuestros, como les digo yo a los chicos, sus coscorones. Porque a veces Él nos tiene que despertar y en la antigüedad Él tuvo que, para preservar a los nefitas, tuvo que destruirlos y tal vez lo hizo por medio de los lamanitas. Creo que en estos versículos desde Enos hasta por lo menos hasta Omni vemos la importancia de la disciplina y de la amonestación. Y quiero leer esta pregunta porque me gustaría saber tus opiniones. Ujú. ¿Qué significa para ti la expresión disciplina y amonestación del Señor? Disciplina Y y amonestación. amonestación del Señor. Ujú. La disciplina y la amonestación del Señor. ¿Dónde está ese versículo? Estaba en Enos, el primer versículo. Cierto. En disciplina y amonestación. Me gusta, bueno, en lo que tú piensas, tal vez tú puedes buscar la amonestación en el guía de las escrituras, pero encontré un discurso
por el elder Todd Christofferson, donde se llama Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, en abril del 2011. Y me gustó esta parte, dice, la disciplina divina tiene por lo menos 3 propósitos. 1, persuadirnos al arrepentimiento. 2, purificarnos y santificarnos. Y 3, a veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es un mejor camino. Me encantó esa definición de la disciplina porque a veces cuando nosotros escuchamos la palabra pensamos como, hay que regañar, hay que poner todos en la pared en tiempo fuera. y sí, hay personas que pegan, ¿verdad? Pero cuando escuchamos eso es lo que se viene en mente. Pero la manera que el Señor nos disciplina es muy diferente. Es con amor, con autoridad, pero con amor. Creo que, como dice aquí, nos ayuda a persuadirnos al arrepentimiento. Primero que todo, purificarnos y santificarnos y a veces a reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es su mejor camino. Me imagino que para el Señor hacer eso es muy difícil, de ponernos en posiciones o en situaciones en las que nos tenemos que humillar y pedir perdón, pero es solamente por esa manera que nosotros podemos sentir su amor, porque cuando nos arrepentimos verdaderamente, cuando estamos dispuestos a ser obedientes, es donde podemos ver cómo el Señor está dispuesto a bendecirnos a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que hemos hecho. Él está dispuesto a perdonarnos y amarnos. Me hace recordar a Alma hijo, que él tuvo que pasar por esta disciplina y amonestación del Señor. Y gracias que él tuvo que pasar por esa experiencia, él luego pudo ir y también hacer y amonestar a las personas a su alrededor y ayudarlos a ellos también a venir al Señor. Y creo que fue esa disciplina que su padre le dio de chiquito que le ayudó ya más tarde, cuando ya estaba más adulto. Lo hizo recordar, mi padre me enseñó que yo me puedo arrepentir, yo puedo orar a Dios y arrepentirme y buscar por medio de la fe en este Cristo, en este Mesías, que por medio de él puedo encontrar paz, consuelo y perdón. Y son esas cosas que aprendemos y es lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿verdad? Para veces son los nefitas en este caso, fueron muy duros de corazón y de servicio, y nosotros también somos así a veces. Pero es cuando tenemos que recordar las palabras de nuestros padres, nuestros líderes que nos enseñan a dónde podemos acudir para encontrar ese fe, ese paz, ese perdón, esa remisión. Me gusta en Omni, creo que Omni hace esa invitación a nosotros también a quién debemos ir, a quién debemos acudir. ¿Lo quieres leer? ¿Ya era el 25? No estoy ahí, perdón. Omni. Estoy yo en el guía de las escrituras. Ok, yo lo leo. Nada más para leer como la definición de amonestar, por lo menos en las escrituras dice advertir o prevenir. Los profetas, los líderes, los padres amonestan y enseñan a otras personas a ser obedientes al Señor y sus enseñanzas. Mira, aquí vamos a escuchar la amonestación de Omni. Dale pues. Dice, y aconteció que empezara a envejecer y no teniendo descendencia, y sabiendo el rey Benjamín es un varón justo ante el Señor, le entregaré por tanto estas planchas, exhortando a todos los hombres a que vengan a Dios, el Santo de Israel, y creen en la profecía y en las revelaciones y en la administración de ángeles, en el don de hablar en lenguas, en el don de la interpretación de lenguas, y en todas las cosas que son buenas, porque nada hay que sea bueno que no venga del Señor, y lo que es malo viene del diablo. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participéis de su salvación y del poder de su redención, si venir a él y ofrecerle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando y perseverad hasta el fin,
y así como vive el Señor, seréis salvos. Qué palabras poderosas de Omni, que él nos invita y nos amonesta a hacer esas cosas. Y me gustan las palabras que él usa en el versículo 26 que dice que vineses, ¿verdad? Que vinimos a Cristo y que participamos. Esa palabra participar, que siempre lo escuchamos y lo leemos, que hay que participar. Cuando escuchamos participar, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Es una invitación activa o pasiva? Es una invitación activa. Participar no es simplemente, ok, voy a hacerlo una vez y ya, pero es algo activo que tenemos que hacer todos los días. De participar, de no simplemente, ok, voy a estar aquí mirando, ok, gracias, ¿verdad? No, pero hay que acercarnos y hacer algo. Y ofrecer vuestras almas enteras como ofrenda. Esa palabra de ofrecer como ofrenda, cuando pensamos de ofrendas, ¿qué es lo que nos hace pensar de ofrendas? A mí me hace recordar o pensar en las ofrendas que daban en la antigüedad, en los tiempos de Moisés, cuando ellos tenían que matar un animal y cortarlo y literalmente tenían que agarrar un cuchillo y cortar y sacar y limpiar y... Yo pensé en la mujer que dio todo. Ajá. Que como que las 2 monedas que ella tenía era lo único que ella tenía y lo estaba dispuesta a entregarlo todo porque confiaba en el Señor. Exacto, es dar completamente algo que es precioso de ti y pues darlo a Dios. Y nuestras vidas son preciosos y hay que darlo como una ofrenda, ofrecer nuestras almas a ese Dios. Y es algo que hacemos activamente todos los días, de dar nuestras almas a Dios. Me gustaría leer la pregunta que está en esa parte del versículo que me dice, ¿qué harás para venir a Él más plenamente? Y esa es la pregunta del año, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer Sí. todos los días? ¿Qué podemos hacer todos los días? Y no tenemos que ser algo grande, hermanos y hermanas. No tiene que ser algo grandioso. Creo que puede ser algo simple que podemos hacer todos los días, algo mejor. Y hay cosas simples que ustedes pueden hacer. Tal vez mejorar sus oraciones. Tal vez ser mejores esposos, mejores esposas, ¿verdad? No apuntamos a la esposa que, oh, es por culpa de aquello, que esto está pasando. No. Usted sea el que va a poder resolver el problema. Ustedes pueden cambiar, ¿verdad? También la esposa. La esposa puede cambiar en vez de culpar a su esposo, ¿verdad? Como padres, ¿qué podemos hacer para ser mejores padres, para ser mejores maestros para nuestros hijos? ¿En qué forma los disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pues ¿O qué hay que... cosas hay Ajá, que dejar de hacer exacto. Ajá. para venir más a Él plenamente? Hay muchas Algo cosas que que podemos dejar de hacer. yo voy a ser vulnerable y voy a ser, confesarme. Para mí hay ciertos libros, a mí me encanta leer libros de romance, pero creo que hoy en día los autores y los escritores han cambiado muchísimo en la manera que escriben y desafortunadamente se ha vuelto mucho más explícito en muchas cosas que siento que no debo leer. Y hace poco hice una oración, dije, Padre, yo quiero ser mejor, yo quiero no tener que leer cosas que puedan perturbar mi mente, estar distrayéndome o atraer pensamientos o sentimientos que no siento que debo tener, por lo menos, que no debería estar en mi mente constantemente. Entonces dije, yo voy a hacer un esfuerzo por dejar de leer ciertos libros que sé que no me benefician ninguna manera, pero necesito tu ayuda. Necesito que tú me ayudes a resistir el deseo de leer los libros y voy a ser sincera, los primeros como días sí fue un poco difícil, como que en mi mente estaba como, ¿y si leo otro capítulo? ¿Y si lo leo? Y dije, no, tengo que encontrar otras cosas que hacer. Y puedo decir que me he sentido mucho más tranquila, he estado mucho más abierta en leer otras clases de libros que son
de fantasía, que tienen un poquito de romance, pero que no tienen nada explícito o nada incómodo para mí. Entonces, hay cosas que podemos hacer que nos ayudan a acercarnos más a nuestro Padre Celestial y hay Ujú. cosas que podemos dejar de hacer para estar más plenamente cerca del Señor. Y sí, pues, no sé, algunos otros pensamientos antes de pasarnos a las palabras de Mormón. No, creo que es algo que todos debemos hacer una reflexión personal de qué Sí. cosas podemos hacer para sacarnos más al Señor. Tal vez en una forma en que nos preparamos para santificar el día de reposo. O en, ¿Sabes? Como otro pensamiento, perdón por cortarte. A veces podemos ser mejores en cómo prepararnos, especialmente como maestros en la iglesia, ya sea de la primaria o de la escuela dominical. ¿Cómo nos preparamos? Porque yo puedo ser sincera y decir que en el pasado era como, lo voy a leer un día antes o lo voy a leer 2 días antes y voy a Ujú, estar preparada para la clase, pero creo que podemos ser mejores en eso. ya. Y por último, en nuestra actitud durante la reunión sacramental, en cómo, en qué estamos pensando, en nuestra actitud, nuestra reverencia, aún nuestra reverencia y nuestra actitud en escuchar a los que están discursando. Y Ujú. claro, hay muchas otras cosas que podemos mejorar en cómo podemos venir al Señor. Nuestra actitud con los niños que están llorando. Ajá, exacto. Porque son niños y son inocentes. Por cada quien, ustedes reflexionen en qué pueden hacer ustedes este año para mejorar y venir al Señor. ¿Ok? En participar de lo que Él ya nos dio como regalo y don. Ok. Para terminar, las palabras de Mormón, me gustaría leer aquí en el manual dice, Dios obrará por medio de mí a medida que yo siga su guía. Dice, una de las razones por las que el Señor inspiró a Mormón a incluir las planchas menores de Nefi en el libro de Mormón es que Dios sabía que las primeras 116 páginas traducidas se perderían. Pueden ver esto en Doctrinas y Convenios, sección 10. ¿Por qué estás agradecida que Mormón haya seguido la guía del Señor de incluir estos escritos que abarcan de primer Nefi hasta Omni? ¿Qué razones dio Mormón para incluirlos? ¿En qué ocasiones has visto a Dios obrar por medio de ti o de otras personas? Y me gustaría leer esta parte en el Palabras de Mormón, donde él dice por qué lo está haciendo y dice en el versículo 7, y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Ahora, si ustedes saben la historia de los 116 páginas, o si no saben, les voy a dar un pequeño resumen con poquitos detalles, porque no quiero equivocarme en algo, ¿verdad? Pero es una de las historias que a mí me encantan mucho de la historia de José Smith. José Smith y Martin Harris estaban trabajando juntos para traducir el libro de Mormón. José traducía y Martin Harris escribía. Y llegaron al punto donde ellos pudieron traducir y llegó a ser 116 páginas en el manuscrito. Y Martin Harris era la esposa de Martin Harris, lo estaba presionando a él a que pues que le mostrara las páginas que José Smith traducía para ver si realmente estaba haciendo algo legítimo o si José Smith lo estaba como le estaba tratando como en inglés scam o quitarle su dinero pues para saber si era algo legítimo. Y Martin Harris le pidió si le podía prestar las 116 páginas. Y José Smith dijo, pues no te lo puedo dar. Y Martin Harris dice, pues pregúntale a Dios si está bien. Y va José Smith a preguntar a Dios y Dios le dice a José Smith que no. Martin Harris le va y dice, pregunta otra vez, por favor. Y Dios dice otra vez, no. Y por última vez, Martin Harris, terco fe,
pregúntale a Dios otra vez, por favor. Y pues como José Smith pues se sintió mal y quería que todo pudiera funcionar bien para Martin Harris, para que Martin Harris pudiera seguir traduciendo y para que su esposa también pudiera apoyar. Y pues en eso como está, me imagino que José Smith estaba un poco preocupado y un poco preocupado por Martin Harris, su familia y todo, que fue y preguntaba a Dios otra vez, sabiendo que la respuesta de los últimos 2 veces era no. Y en eso Dios, pues, bueno, mira, ya te había dicho que no, pero si la van a hacer, que hagan convenio contigo de solamente mostrarle a su esposa y ya, que las consecuencias sean tuyas. Y pues, hace Martin Harris o José Smith hacen como un convenio de que, bueno, Martin Harris solamente le va a enseñar a su esposa y creo que a otras personas escogidos, pero a nadie más. Bueno, para hacer la historia corta, Martin Harris regresa, le dice a José Smith que perdió los 116 páginas, ¿verdad? Con lágrimas y José Smith también como se queda como destruido. José Smith literalmente piensa que él se va a ir al infierno por haber desobedecido a Dios y dos por haber perdido los 116 páginas que había introducido el libro de Mormón. Incluso se le quita las planchas de oro a José Smith y se le quita la habilidad de poder traducir. Pero Dios después luego le perdona a José Smith, le da la habilidad de traducir otra vez y le dice que son palabras que a mí yo digo, wow. Dice que el hombre, lo que el hombre puede hacer nunca sería suficiente para como hacer la obra de Dios o para la obra de Dios. Porque Dios es todopoderoso y aquí vemos que lo que Mormón hizo con hacer este tipo de compendio y poner las planchas, los libros de primer Nefi y hasta Omni como reemplazo de los libros de ley que perdimos, que supuestamente es el libro de ley que se perdió en los 116 páginas. Pero vemos como que Dios obra, Yajaira, como que el plan de Dios es perfecto. Él sabía que los 116 páginas se iban a perder en el futuro. Y mi hermano no sabía, pues él solo, bueno, Dios me está diciendo, el Espíritu me dice que tengo que hacer eso, no sé por qué, pero Dios sabe. Y vemos que en el futuro se iba a perder esos libros, esos escritos, y Dios ya tenía plan listo. Ah, y no sé cómo, si José Smith a traducir estas partes, si él se dio cuenta de que tan perfecto era el plan de Dios. Ah, pero sí, en mi vida, Yajairo, no sé si tú tienes algún ejemplo, pero en mi vida yo he visto cómo Dios ha trabajado con nuestra familia y le hemos contado varias historias a ustedes aquí en el podcast de cómo nuestra familia pequeñita ha sido protegido, a Dios ha proveído por nosotros y ha enviado ángeles a nuestro hogar, ángeles para mi esposa aquí, para cuidarla y, y que Dios es perfecto. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda interrumpir el plan de Dios. Más que todo es un milagro y es asombroso a ver cómo Dios trabaja y ver la mano de Dios, literalmente la mano de Dios trabajar en nuestras vidas y como hacer que nuestros planes fallen, pero los planes de Dios perfectos se llegan a cumplir y vemos, wow, tenía que pasar así por una razón. Creo que por lo menos para mí, yo he visto como los dos lados de la moneda, podría decir. He visto como el Señor ha trabajado por medio de otras personas para bendecirnos y para bendecirme, pero también he visto cómo Él obra en mí para poder ayudar a otros. Ah, creo que por medio del Espíritu he podido estar para personas que en mi mente era como, oh, le voy a mandar un mensaje a tal y tal.
Y lo hago y era como, oh, esto es exactamente lo que yo necesitaba. Gracias por comunicarte conmigo. O gracias por tu mensaje. Me sentía muy sola. Ujú. Y creo que en ese sentido he visto cómo el Señor ha podido obrar en mí en esa manera de bueno, de que yo también pueda reconocer el Espíritu y seguir las impresiones, ¿verdad? Pero es bonito ver cómo el Señor trabaja en ti y ver también cómo trabaja en otras personas, porque pues sí, como tú dijiste, hemos hablado muchas cosas de que han pasado en nuestras vidas, como ya una familia, y Ujú. nosotros casados, y ha sido muy bonito ver esos milagros, se podría decir, en nuestras vidas, Ya. porque han sido milagros para nosotros y para mí eso fortalece mi testimonio, fortalece mi amor que tengo hacia mi Padre Celestial, hacia Jesucristo y su expiación, de que si yo estoy haciendo todo lo posible por seguirlo a Él, Él me bendice. Y no es algo que yo espero, pero sé que Él lo da sin ningún reproche. Claro. Y para mí eso como que me ayuda a saber que no estoy sola, que Él sabe quién soy, que sabe las cosas que yo estoy pasando am, y sabe las necesidades que ya sea tú, yo o los niños tenemos y nos bendice siempre en la manera que nos sorprende siempre. Y sí. Creo que Dios ha usado a mis hijos para enseñarle muchas cosas. Creo que nos dio 2 varoncitos al principio, porque yo sabía que estaba esa mujercita ahí en los cielos, pero Dios me mandó 2 varoncitos con un propósito para enseñarme varias cosas, de cómo ser mejor hombre. Dios en sus planes es perfecto. Pasan, por una razón no vino la mujercita, pero vino 2 varoncitos para ayudarme a ser mejor varón, mejor hombre de Dios. Porque ellos, especialmente Zen y especialmente Brandon, el amor que ellos tienen, la paciencia que ellos tienen, la habilidad de perdonarme a mí y darme, demostrarme amor y demostrarme cariño, aun cuando yo me he portado mal yo con ellos, me humilla a mí hasta lo más profundo, me dice, me enseña el tipo de amor y el tipo de longanimidad y bondad que Dios tiene para con nosotros. Porque si estos niños pueden demostrar ese tipo de pureza, imagínese Dios en cómo Él es. Entonces, yo digo, esa es una forma en que yo he visto a Dios obrar en nuestras vidas, enviarnos esos 2 angelitos en nuestras vidas. Pero también en las diferentes maneras que Dios nos ha guiado. Y especialmente que Él nos tiene aquí en este evangelio, en esta iglesia, que es la iglesia de Cristo. Yo sé que esta es la iglesia de Jesucristo. Yo sé que Él lo está guiando por medio de sus profetas, por medio del profeta Russell Nelson. Y mi invitación para todos que nos están escuchando, que pueden ustedes reflexionar en cómo Dios ha obrado en sus vidas, qué milagros han visto ustedes en sus vidas. Y tal vez lo pueden compartir con nosotros. Nos gustaría escucharlo. Nos gustaría escuchar su historia, porque sus historias nos fortalecen a nosotros y las personas que también que tal vez lo van a poder leer en los comentarios. Sí, no, bueno, para terminar, primero que todo, otra vez, gracias por su tiempo, por escucharnos, por compartirnos con sus amigos y familia en las redes sociales. Y gracias por dejarnos tener seguidores y animarnos a seguir haciendo este podcast, porque a veces sí es difícil encontrar el tiempo o a veces el ánimo de hacerlo. Creo que es un desafío, por lo menos para mí, no sé cómo sea para Iván. Sí, me da sueño. Bueno, aparte del sueño, a veces ya estoy exhausta por los niños, por estar con ellos todo el día, corre, 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 porque ellos, si los conocen, son llenos de energía.
Y bueno, algo chiquito que quería compartir porque me llena mi corazón de mucha felicidad es que ya abrieron las puertas abiertas del templo de Cobán, Guatemala, para todos mis chapines que espero nos escuchen. Me emociona muchísimo. Este templo está en Alta Verapaz y mis padres son de Baja Verapaz, quiere decir que va a estar muy cerca para mi mami, que pueda asistir al templo más frecuentemente, que esté súper más cerca. Y es una experiencia muy linda. Si ustedes están en Guatemala y tienen la oportunidad de ir a las puertas abiertas de este templo, wow, tomen fotos y táchenme en Instagram. Yo quiero ver, porque me emociona muchísimo que mi gente en Guatemala, que de ahí vienen mis raíces, ¿verdad? Culturalmente, puedan tener otro templo y me llena de mucho gozo. Mi mamá está muy emocionada. Yo ya le dije a ella que me mande una foto cuando ella vaya porque me gustaría compartirla con todos ustedes. Y sí, estoy emocionada. Si tienen la oportunidad de ir, vayan. Y sí, síganos en Spotify, en YouTube. Ya nos pueden encontrar en Instagram como Pensamientos de Gratitud y hay una foto de Iván y de mí que está ahí en nuestro perfil. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les queremos muchísimo, les amamos y espero que tengan una linda semana. Sigan con su estudio del Bensígame, no se desanimen. Si están fallando, pueden empezar desde hoy. Les queremos muchísimo. Chao. Chao.